Buenos días a todos. Mirad, os voy a dejar este vídeo sobre la corrección del ejercicio 68, que creo que es el que tiene mayor enjundia o dificultad para vosotros. ¿De acuerdo? Bien, recordemos que el enunciado me dice que bien, tengo una función f de x de la que únicamente conozco el dominio, que sé que va desde menos infinito hasta 2 sin tomarlo, unión desde 2 hasta 4 tomándolo, y que tengo otra función g de x de la que me dan la expresión. Es una función polinómica. ¿De acuerdo? Entonces ahora me piden que determine el dominio de, pues bueno, de las funciones resultantes de hacer una serie de operaciones. Así en el apartado A me van a decir, pues mire usted, suma usted f y g, deme el dominio de esa función. En el apartado B, multiplique f con g y deme el dominio de esa función resultante. En el apartado C, haga el cociente de f entre g y calcule el dominio de ese cociente. En el apartado D, haga el cociente de g entre f y calcule el dominio de ese cociente. ¿De acuerdo? Bien, pues venga, vamos a empezar con el apartado A, en el que me piden la función suma de f con g y me piden pues que calcule ese dominio. Vamos a ver, vamos a centrarnos y aclarar una cosa. En ningún momento me están pidiendo que yo dé la expresión resultante de f más g de x. Evidentemente no me piden esa función resultante porque no puedo calcularla, no tengo suficientes ingredientes para calcularla. Porque yo sí tengo la función g de x, pero ¿alguien tiene la función f de x? Evidentemente no la tiene nadie, ¿de acuerdo? De f de x solamente tenemos el dominio, por consiguiente yo no puedo calcular f más g de x. Sin embargo, yo sí puedo obtener el dominio de f más g de x, ¿vale? Y para eso lo que tenemos que hacer es aplicar la teoría que vimos el día anterior, que como he recogido aquí, está en la página 161, ¿de acuerdo? Entonces, si recordamos esta teoría, cuando hablamos de la función suma, acordaos que decíamos que el dominio de esa función resultante, esa función suma, era igual a la intersección de los dominios de las dos funciones iniciales. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esto se reduce a hallar el dominio de f de x, que me lo han dado, con lo que yo no tengo que hallar nada, pero sí tengo que hallar el dominio de g de x. Y cuando lo tenga, mira a ver qué parte de esos dominios son comunes, o sea, la intersección. A ver, pensad una cosa. La función g de x, lo tengo puesto aquí. La función g de x es una función polinómica, o sea, vamos a ver, la función g de x ni tiene un denominador, ni tiene un radicando, por tanto, la función g de x no tiene ningún problema, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Pues que la función g de x tiene por dominio toda la recta real, toma todos los valores de r. Entonces, para que se vea aquí mejor, he representado gráficamente la intersección de los dominios de f de x y de g de x. A ver, el dominio de f de x, pues mire usted, me dedica a poner en la recta real lo que me dice el enunciado, que va desde menos infinito a 2 sin tomar el 2 y desde 2 hasta 4, pero tomando el 4. Aquí está el dominio de f de x. Ahora, el dominio de g de x, hemos dicho que no tiene ningún problema, que toma todo r, o sea que yo me dibujo mi recta real, me coloco el 2 y el 4 para poder ver la intersección B, bien, quiero decir, y veo que el dominio de g de x, pues mire usted, todo r, desde menos infinito hasta infinito. Entonces, si yo me pregunto cuál es la intersección de estos dominios, pues mire usted, yo miro las partes que son comunes. Entonces veo, evidentemente, todo este trozo lo descarto, porque estos valores de x que están aquí, el 5, el 6, el 7, el 7,5, no están en f, aunque sí estén en g, no están en f, por tanto, no son comunes. Por consiguiente, todo esto ya, ¡pum!, lo descarto, ¿de acuerdo? Y ahora, pues mire usted, toda esta parte de la recta real, si es común, luego la tomo. Toda esta parte de la recta real entre 2 y 4, si es común, luego la tomo. A ver, mire usted, ¿el 2 es común? Pues mire usted, el 2 no es común, porque el 2 en F no se toma, aunque en G sí, por tanto no se toman los dos a la vez, por consiguiente no aparecerá en la parte común, en la intersección. Sin embargo, el 4 sí es común, porque el 4 se toma en el dominio de F y también se toma en el dominio de G. Luego el dominio termina, el dominio intersección, quiero decir, la intersección de los dominios termina en 4, pero tomando el 4, ¿de acuerdo? Por tanto, yo sé que la intersección de estos dominios es desde menos infinito hasta 2 sin tomarlo, unión desde 2 hasta 4 tomando el 4, ¿vale? Y como dijimos anteriormente, que el dominio de la suma, mire usted, es la intersección de los dominios de f y de g, pues entonces el dominio de la suma es desde menos infinito hasta 2, sin tomarlo, unión
desde 2 sin tomarlo hasta 4 tomándolo, o sea, corchete. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer ahora el apartado B, en el que me piden el dominio de la función producto. Pues otra vez, tomamos la teoría. Recordad que me decían que en el producto de dos funciones el dominio era igual a la intersección de los dominios de las funciones iniciales. O sea, señores, tenemos otra vez el mismo resultado del apartado A, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las funciones f, g siguen siendo las mismas. O sea, yo sigo hablando de las mismas funciones. Entonces se cumple en el producto igual que en la suma, que el dominio resultante de la función producto es igual a la intersección de los dominios de las funciones iniciales. ¿Vale? Por tanto, todo esto, otra vez, exactamente igual. Por consiguiente, el dominio de la función producto es desde menos infinito hasta 2, sin tomarlo, unión desde 2, sin tomarlo, hasta 4, tomándolo. ¿Vale? Sin problema. Pues venga, vámonos ahora al apartado C. A ver, en el apartado C tengo que hallar el dominio del cociente f entre g de x. Teoría. Recordamos la teoría. Me dicen que el dominio del cociente de dos funciones, otra vez, es igual a la intersección de los dominios de las funciones iniciales, de f y de g, pero ojito, ojo, había que excluir aquellos valores de x, que son valores reales, de forma que hacían que la función del denominador se anulara, ¿vale? Que la g de x se anulara, o sea que tengo que decir entonces que mi dominio es, según mi teoría, dominio de f de x, intersección con el dominio de g de x, menos x perteneciente a R, tal que g de x sea igual a 0. Vamos a ver, señores, hablando en plata, lo que yo tengo que hacer es hallar los valores que anulan g de x, o sea, las raíces de g de x, y una vez que las tenga, yo las tengo que sacar, las tengo que excluir. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos al lío. Vamos a hallarnos, por tanto, las raíces de g de x. Acordad que g de x era x cuadrado menos 5x. Para hallar las raíces, evidentemente, igual a 0. Todo el mundo se da cuenta que yo tengo una ecuación de segundo grado incompleta, sin término independiente, por consiguiente saco factor común. X por x menos 5 igual a 0. ¿Cómo resolvemos esta incompleta? Pues decíamos, este primer factor x es igual a 0. Esto ya es una raíz. Y ahora decía que el segundo factor, o sea, x menos 5 es igual a 0. Despejábamos la x, me quedaba x sub 2 igual a 5. Esta es la segunda raíz. A ver, señores, yo he tachado x igual a 5. ¿Por qué creéis que lo he tachado? Pues mirad, lo he tachado porque sé que queda fuera de la intersección. Por consiguiente, como yo tengo que excluir estos dos valores de la intersección, como esto queda fuera de la intersección, entonces yo ya me olvido. A ver, acordaos, ¿cuál era la intersección de f y g? Pues lo que está aquí marcado en rojo. O sea que el 0 sí queda dentro, ¿verdad? Que el 0 estaría por aquí más o menos. Pues sí, el 0 estaría por aquí. Por tanto, este 0 hay que sacarlo. Sin embargo, el 5, ¿a qué queda fuera de la intersección? Sí, por consiguiente, del 5 me olvido. ¿De acuerdo? Por tanto, el dominio de este cociente va a ser la intersección menos el 0. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar desde menos infinito hasta 0 sin tomarlo. Unión desde 0 hasta 2 sin tomar ni el 0 ni el 2. Unión desde el 2 sin tomarlo hasta el 4 tomándolo. ¿Veis? Así me va a quedar el dominio. ¿De acuerdo? Por último, ahora me piden que haga el dominio del cociente de g entre f. Chavales, yo vuelvo a aplicar otra vez la teoría. ¿De acuerdo? Yo digo que el dominio de g entre f de este cociente es igual. Pues mire usted, a la intersección de los dominios de las funciones originales, ¿vale? O sea, sería la intersección del dominio de f de x con el dominio de g de x y ahora. Y excluyo, o sea, menos x perteneciente a R tal que f de x igual a 0. O sea, excluyo aquellos valores de R, aquellos valores reales que hagan que la función del denominador sea 0. Señores, hablando claro, excluyo las raíces de f de x, pero he aquí la trampa. Señores, yo tengo la función f de x, ¿a que no? No la tengo. Luego, ¿yo tengo forma de hallar las raíces de f de x? Pues no, no tengo forma de hallar las raíces de f de x.
Por tanto, concluimos que puesto que yo no puedo hallar las raíces de f de x, este apartado no se puede resolver. ¿De acuerdo? Venga, espero que haya quedado claro. Un saludo.